Mónaco, la joya resplandeciente del Mediterráneo, donde las fortunas se forjan con la misma rapidez con la que se alzan los rascacielos de cristal. En este paraíso de lujo y ambición se erige una figura que domina los titulares, no solo por su vasto imperio, sino por el aura impenetrable que lo rodea: Marcelo Villamar. Conocido en los círculos financieros y sociales como el empresario de hielo, su nombre susurraba respeto y, a menudo, un escalofrío. No había un solo inversor o competidor que no conociera la frialdad de su mirada o la calculadora precisión de sus decisiones. Marcelo Villamar era un hombre tallado en la desconfianza. Su porte era impecable, su presencia imponente. Siempre vestía trajes oscuros, cortados a la perfección, que parecían una armadura contra el mundo. Sus ojos, de un gris acerado, rara vez revelaban emoción alguna, y su sonrisa, si es que alguna vez se asomaba, era más una mueca de cortesía que una expresión de alegría. Se movía por los pasillos de sus corporaciones, por las grandiosas estancias de su mansión en la Riviera, como un espectro solitario, intocable. Para él, la interacción humana era una transacción y la emoción una debilidad peligrosa. Esta coraza no era innata, sino el resultado de una herida profunda, una traición devastadora que lo había marcado hasta la médula años atrás. Aquel golpe, propinado por alguien en quien había depositado su absoluta confianza, no solo fracturó su corazón, sino que pulverizó su fe en la humanidad. Aprendió una lección cruel y definitiva. En la vida, cada sonrisa podía ocultar una daga, cada abrazo un veneno. Desde entonces, el recuerdo de ese dolor se había solidificado en un muro impenetrable a su alrededor, una fortaleza emocional que lo protegía de cualquier posible nuevo ataque. La consecuencia de aquella traición fue un aislamiento autoimpuesto, una reclusión que lo convirtió en un monarca solitario en su propio reino helado. Su mansión, con vistas panorámicas al mar azul profundo, era un mausoleo de lujo, vasta y majestuosa, pero desprovista de calor, de risas, de vida. Los ecos de sus propios pasos resonaban en los mármoles pulidos, la única compañía en sus noches insomnes. Se había acostumbrado a la soledad, a abrazar la amargura como una vieja amiga y a ver el mundo exterior como una fuente inagotable de riesgos y falsedades. Su obsesión por el control lo definía. Cada aspecto de su vida, desde sus inversiones multimillonarias hasta el café que bebía por la mañana, estaba meticulosamente planificado, analizado y ejecutado. La espontaneidad era un caos y el caos un enemigo. La riqueza, para Marcelo, no era solo un símbolo de éxito, sino la armadura más resistente que el dinero podía comprar. Creía que con suficiente poder y ceros en su cuenta bancaria podría dominar cualquier eventualidad, evitar cualquier nuevo dolor. Su imperio crecía exponencialmente, pero a costa de una vida vacía de significado personal, de auténtica conexión. Así, Marcelo Villamar gobernaba su mundo. Un magnate en la cima de su poder, capaz de mover montañas financieras con un chasquido de dedos, pero un prisionero de su propia desconfianza, un hombre ahogado en la opulencia, pero sediento de una emoción que se negaba a sentir. Era el rey de un castillo frío, el guardián de un corazón sellado. Su existencia era un testimonio de lo que la amargura puede hacer a un alma, transformándola en una estatua de mármol, inerte ante la belleza y la calidez del mundo, esperando, sin saberlo, la chispa que pudiera fundir su hielo. La mansión de Marcelo Villamar se erguía sobre los acantilados de Mónaco, un coloso de cristal y acero que desafiaba la brisa mediterránea. Desde fuera era una fortaleza inexpugnable, un testamento a la riqueza y el poder de su dueño, el empresario de hielo. Pero por dentro, este monumento a la opulencia era un mausoleo. Pasillos interminables de mármol pulido reflejaban la luz de intrincadas arañas de cristal, proyectando sombras largas y danzarinas que nunca parecían disiparse del todo. Las estancias eran vastas, amuebladas con piezas de diseño que gritaban lujo silencioso, pero ni un solo cojín parecía fuera de lugar, ni una sola cortina se movía sin un propósito preestablecido. Era un espacio grandioso, sí, pero carecía de lo más esencial: vida.
Marcelo se movía por esta grandeza con la precisión de un autómata. Sus pasos eran casi inaudibles sobre las alfombras persas que amortiguaban cualquier sonido, como si la casa misma estuviera diseñada para preservar el silencio. El comedor, con su mesa de caoba capaz de albergar a 20 invitados, solo veía ocupado un extremo por Marcelo, mientras cenaba en un silencio monacal, su comida a menudo sin sabor en su paladar adormecido. El estudio, repleto de libros con encuadernaciones de piel y obras de arte de incalculable valor, era su refugio y su celda. Allí pasaba horas, la pantalla de su ordenador la única fuente de luz dinámica en la habitación, sus dedos tecleando sin cesar, construyendo imperios financieros en el mismo vacío que había envuelto su propia existencia. Cada amanecer, el sol de la Riviera inundaba las habitaciones con un oro líquido, pero su resplandor no lograba calentar el corazón gélido de la mansión. Ni el tintineo de una risa infantil, ni el murmullo de una conversación cariñosa, ni el ajetreo de la vida cotidiana habían logrado penetrar sus muros en años. Era un reflejo exacto de Marcelo mismo, impecable, impresionante, pero desoladoramente solo. Después de la traición que le había destrozado el alma, había permitido que su vida se convirtiera en un eco de su entorno, fría, controlada y vacía. Los objetos de arte, las vistas espectaculares, el lujo desenfrenado, todo era una decoración para una obra de teatro sin audiencia, un drama de un solo actor. Sin embargo, incluso para el empresario de hielo, mantener las apariencias era primordial. Su imagen pública era una extensión de su imperio, y esa imagen exigía que su residencia fuera tan impecable como sus balances financieros. La vasta extensión de la propiedad, los jardines que parecían sacados de un cuadro y las incontables habitaciones requerían un mantenimiento constante, una supervisión que Marcelo, absorto en su mundo de cifras y venganza silenciosa, no podía ni quería ofrecer. No era una cuestión de comodidad personal, era una necesidad estratégica. Los pocos visitantes, inversionistas o socios que alguna vez cruzaban su umbral debían ver la perfección, el orden absoluto, una proyección de su propio control férreo. La idea de que alguien más invadiera su santuario de silencio era repulsiva. Marcelos desconfiaba de todos, y la perspectiva de extraños deambulando por sus aposentos era un asalto a su privacidad y su fragilizada paz. Pero la junta directiva había insinuado, con la sutileza que solo los hombres de poder saben usar, que la reputación de un CEO también se juzga por la pulcritud de su hogar. Y así, a regañadientes, con la pesadez de quien se resigna a una verdad incómoda, Marcelo tomó la decisión. Necesitaba contratar personal de hogar. No para llenar el vacío, pensó, sino para pulir el ataúd de oro que él mismo había diseñado para su vida. Sería una intrusión controlada, un mal necesario, otra pieza en el tablero de ajedrez de su existencia solitaria. El aire en la vasta mansión de Marcelo Villamar en Mónaco era un susurro frío y constante. Cada superficie de mármol reflejaba una helada que ningún sol mediterráneo lograba penetrar. Cada habitación inmensa y vacía resonaba con un silencio que hablaba de un aislamiento profundo. Era una fortaleza construida no solo de piedra y cristal, sino de una distancia meticulosamente cultivada, un monumento a un corazón encasillado en hielo. En este mausoleo de magnífica soledad irrumpió Isabela Rivas. Llegó no con el golpe excitante de una solicitante, sino con un zumbido casi palpable de energía vibrante. Con apenas 25 años, Isabela era un torbellino de sonrisas genuinas y un optimismo inquebrantable que parecía desafiar las leyes de la gravedad y el cinismo. Sus ojos, del color de la miel cálida, brillaban con una curiosidad innata, y su risa, aunque rara vez liberada en un entorno tan formal, amenazaba con brotar en cualquier momento. Llevaba un vestido sencillo pero impecablemente limpio y se movía con la gracia sin pretensiones de alguien completamente cómoda en su propia piel, sin la carga de las expectativas.
La entrevista en sí era un asunto brutal, diseñado por Marcelo para descartar a cualquier candidata lo suficientemente ingenua como para creer que la calidez o la empatía eran rasgos deseables. Su sufrida asistente, Madame Dubois, una mujer cuyo rostro estaba surcado por años de soportar el temperamento gélido de Marcelo, había advertido a Isabela que el señor Villamar valoraba la eficiencia por encima de todo. Pero Isabela, bendito sea su espíritu indomable, parecía imperturbable. Marcelo Villamar, el empresario de hielo, la observaba desde detrás de la imponente extensión de su escritorio de caoba. Su mirada, generalmente lo suficientemente afilada como para cortar acero, encontró algo obstinadamente resistente en su actitud. Soltó preguntas con la precisión fría de una ametralladora. ¿Experiencia en mansiones de este calibre? ¿Referencias intachables? ¿Discreción absoluta? Cada interrogante era una prueba, una sonda en busca de cualquier grieta en su fachada alegre. Isabela respondió con una seriedad que era a la vez desarmante y completamente desconcertante para Marcelo. «Señor Villamar, mi experiencia es en hacer de cualquier casa un hogar», había dicho, su voz clara y brillante, no desafiante, sino simplemente veraz. «No tengo calibre, pero sé mantener el orden y la alegría, y en cuanto a la discreción, el silencio puede ser un amigo, pero el silencio feliz es mucho mejor». Incluso se atrevió a encontrarse con su intensa mirada con una pequeña sonrisa de seguridad. Habló de su amor por los libros antiguos, su talento para devolver la vida a las plantas descuidadas e incluso, para asombro total de Marcelo, su pasatiempo de reparar viejos relojes mecánicos. Marcelo se burló internamente. ¿Un reloj? ¡Qué tontería! Había despedido a innumerables solicitantes por mucho menos. Su miedo, su servilismo, su desesperada avidez por complacer eran las respuestas predecibles a las que estaba acostumbrado. Pero Isabela no ofrecía nada de eso. Era respetuosa, sí, pero irradiaba una certeza interior que no exigía su aprobación. Se encontró inexplicablemente irritado, pero también intrigado. Su optimismo era casi una afrenta a su mundo de cinismo cuidadosamente construido. Era una salpicadura de pintura vibrante en un lienzo monocromático, discordante y completamente fuera de lugar. A pesar de que cada fibra de su ser gritaba en contra, a pesar de que la parte lógica y calculadora de su cerebro le advertía de la alteración que representaba, Marcelo se encontró pronunciando las palabras. «Contratada, señorita Rivas, empieza el lunes». No supo por qué. Quizás fue la pura novedad de su luz inquebrantable o un destello subconsciente de curiosidad sobre lo que podría suceder si una fuerza así realmente entrara en su mundo. Madame Dubois casi se desmaya. Isabela, sin embargo, simplemente radió una sonrisa. «Muchas gracias, señor Villamar», dijo, su sonrisa amplia y genuina. «No se arrepentirá». Y por primera vez en años, una diminuta, casi imperceptible grieta se formó en la gélida fachada de Marcelo Villamar. La luz había llegado, estuviera él preparado o no. La soledad era el único compañero fiel de Marcelo Villamar. Después de la traición que lo había dejado herido y desconfiado, su mundo se había blindado con capas de hielo, y su corazón una fortaleza inexpugnable. Nadie, absolutamente nadie, merecía su confianza. Y ahora, esta mujer, Isabela Rivas, con su sonrisa perpetua y su energía contagiosa, parecía una anomalía en su existencia monocromática. Era demasiado brillante, demasiado buena para ser verdad. Las cicatrices de Marcelo le gritaban que esa alegría, esa aparente inocencia, no era más que una máscara, una táctica para el día en que pudiera aprovecharse de su posición. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar el último engaño. No volvería a caer. No, esta vez sería él quien pondría a prueba la lealtad, la honestidad. Debía ver más allá de esos ojos vivaces, de esa risa fácil. Necesitaba arrancar la máscara y revelar la verdadera naturaleza de Isabela. Una idea se anidó en su mente, cruel en su concepción, pero a sus ojos necesaria. Una prueba definitiva. La tarde llegó.
y con ella el momento de ejecutar su plan. Marcelo se encerró en su imponente despacho, un santuario de caoba y cuero donde el silencio era la ley. Con premeditación gélida, sacó de la caja fuerte varios fajos de billetes de 100 euros, tan gruesos que apenas cabían en su mano. Los dispuso sobre la superficie pulida de su escritorio, justo al lado de donde solía dejar sus gafas. No de forma discreta, sino con una ostentación calculada. Los billetes, verdes y crujientes, formaban pequeñas montañas, una tentación abierta, descarada. Luego, se acomodó en su sillón de respaldo alto, cerró los ojos y se sumió en una quietud forzada, simulando un sueño profundo. Su respiración era regular, casi imperceptible, pero bajo la superficie sus sentidos estaban alerta, cada músculo tenso, esperando. El tic-tac del viejo reloj de péndulo en la esquina del despacho, el que Isabela había notado, era el único sonido que rompía el silencio, marcando los segundos de su cruel expectativa. Poco después, la puerta se abrió suavemente. Era Isabela. Su presencia, incluso cuando intentaba ser sigilosa, llenaba la habitación con una ligereza inusual. Marcelo, con los ojos cerrados, pudo sentir su mirada escrutando la escena. La imaginó viendo los billetes. ¿Se detendría su respiración? ¿Vacilaría? La expectativa era casi insoportable. Esperó el sonido de un cajón abriéndose, el roce de los billetes siendo recogidos, el ligero temblor de la mano que cede a la avaricia. Pero el silencio se prolongó. Luego escuchó un suspiro, suave y prolongado, casi un murmullo de asombro. Después, un movimiento delicado, no el de alguien robando, sino el de alguien reorganizando. Marcelo frunció el ceño, imperceptiblemente. ¿Qué estaba haciendo? La curiosidad empezó a corroer su fría determinación. La quietud de Isabela era extraña. No había el nerviosismo de un ladrón, ni la prisa. Había una concentración casi artística. Minutos después, la ligera brisa del movimiento de Isabela se dirigió hacia la puerta. Escuchó un suave clic al cerrarse. Marcelo abrió lentamente los ojos. Su mirada se dirigió al escritorio, preparado para confirmar sus más oscuros presagios. Pero lo que vio lo dejó mudo. Los fajos de dinero no estaban reducidos, ni desordenados por una mano furtiva. Estaban allí, sí, pero no como él los había dejado. Con una sorprendente delicadeza, Isabela había tomado cada billete, cada uno de esos trozos de papel que él creía que revelaría su codicia, y los había dispuesto, no en un montón caótico, sino formando una silueta perfecta, un corazón. En el centro de este inesperado emblema monetario, una pequeña nota, doblada con esmero, esperaba. Marcelo la tomó, con una punzada de algo que no era ira, sino confusión. Abrió el papel. La caligrafía era alegre y desenfadada. Señor Villamar, la verdadera riqueza no se cuenta en billetes, sino en sonrisas. Le ordeno que use este dinero para una buena carcajada, o al menos para una pequeña sonrisa, aunque sea de reojo. Un mandato, un desafío. Y en ese instante, el frío que había envuelto el corazón de Marcelo Villamar por tanto tiempo, sintió un minúsculo, casi imperceptible, pero innegable resquebrajamiento. La prueba cruel no había revelado avaricia, sino una verdad inesperada. Los pasos ligeros de Isabela Rivas resonaron en el pasillo, un contrapunto melódico a la quietud opresiva de la mansión. Llevaba su uniforme impecable, su rostro un reflejo de la luz que traía a cada rincón. Al entrar al despacho, sus ojos, llenos de una curiosidad innata y una alegría contagiosa, se posaron primero en la figura de Marcelo. Respiró hondo, notando la quietud inusual. «El señor Villamar duerme», pensó, con una mezcla de respeto y una pizca de la ternura que sentía por el enigmático empresario de hielo. Su mirada luego se desvió al escritorio, y fue entonces cuando la vista la golpeó. Una montaña de dinero que desafiaba toda lógica. Sus ojos se abrieron de par en par, una exclamación silenciosa escapando de sus labios. ¿Qué era todo aquello? ¿Un olvido? ¿Una exhibición?
La tentación, para alguien que conocía el valor de cada euro ganado con esfuerzo, era inmensa y avasalladora. Su mente, sin embargo, no tardó en procesar la situación más allá de la mera posibilidad del robo. Una punzada de intuición le dijo que esto era más que un descuido. Era una prueba, una cruel y deshonesta prueba de lealtad. ¿Quién, en su sano juicio, dejaría tal fortuna al descubierto? Solo alguien que desconfiaba tanto del mundo que necesitaba confirmarlo. Un brillo desafiante apareció en sus ojos. No caería en la trampa. No tomaría el dinero, pero tampoco lo ignoraría. La frialdad de la estratagema de Marcelo pedía una respuesta igualmente inusual, una que desbaratara sus expectativas con la misma fuerza con la que él intentaba ponerla a prueba. Con una sonrisa apenas perceptible, Isabela se acercó al escritorio. Sus manos, ágiles y precisas por años de cuidado doméstico, comenzaron a manipular los billetes. Uno a uno, con una delicadeza que contrastaba con el valor intrínseco de cada papel, los fue doblando, entrelazando, dando forma. Los fajos se desarmaron y en su lugar, con una paciencia casi infantil, Isabela construyó algo que el dinero nunca había sido. Un corazón, un gran corazón tridimensional hecho de billetes de 100 euros, un monumento irónico a la riqueza y al sentimiento, un contraste punzante con la austeridad emocional de Marcelo. Al terminar su obra, tomó una pequeña libreta y un bolígrafo que encontró en el escritorio. Con una caligrafía vivaz y decidida, garabateó una nota rápida, la dejó en el centro del corazón de billetes y, con una última mirada al dormido Marcelo, abandonó el despacho, el eco de su sonrisa interna acompañándola. La nota decía: el dinero no compra la felicidad, pero puede formar un corazón, y eso, señor Villamar, es imposible de no sonreír. Atentamente, su empleada más feliz y honrada. Minutos después de que el eco de Isabela se desvaneciera, Marcelo abrió lentamente los ojos. Sus músculos tensos se relajaron con un suspiro apenas audible. Había sentido su presencia, había escuchado el suave crujido de los billetes. Su corazón, un órgano acostumbrado a la frialdad y al ritmo constante de la desconfianza, se había tensado, anticipando el inconfundible sonido de billetes siendo guardados. Pero ese sonido nunca llegó. Su mirada, gélida y analítica, se posó en el escritorio. Y allí estaba. Donde antes había fajos ordenados y tentadores, ahora se alzaba un corazón de billetes de 100 euros. Sus ojos se entrecerraron en un gesto de incredulidad. ¡Qué absurda broma era esta! Su mirada se posó en la pequeña nota. La tomó con dedos rígidos, leyéndola una y otra vez. La audacia, la ingenuidad, la insolencia. Y luego, contra todo pronóstico, contra la voluntad de años de endurecimiento, un músculo en la comisura de sus labios se contrajo. Una mueca, leve al principio, se expandió en algo más. Un sonido, gutural y desconocido, emergió de su garganta. Era una risa que le subió por el pecho, sacudiéndole el cuerpo. No era una risa de alegría, sino de asombro, de desconcierto, de una fascinación inesperada. El hielo en su pecho crujió, no para romperse, sino para dejar pasar una pequeña pero significativa grieta. Isabela había desbaratado su cruel experimento con un golpe de alegría y una honestidad que se atrevía a desafiarlo. Y lo había obligado a sonreír. La prueba había fallado, pero el resultado era infinitamente más complejo y, de alguna manera, mucho más valioso de lo que el empresario de hielo podría haber previsto. La semilla del deshielo había sido plantada. El tenue resplandor del amanecer comenzaba a filtrarse por los ventanales blindados del despacho de Marcelo, pintando de un gris azulado los contornos de los muebles pesados y las estanterías repletas de tomos jurídicos y económicos. Marcelo Villamar, inmóvil en su sillón de cuero, permaneció en su simulacro de sueño por varios minutos más, escuchando el silencio opresivo que siempre reinaba en su mansión.
Su mente calculadora ya había previsto la secuencia: el ligero crujido de la puerta al abrirse, los pasos furtivos hacia el escritorio, el rápido chasquido de los billetes al ser sustraídos. Había dejado allí, a la vista, una fortuna que tentaría a cualquiera, una carnada perfecta para confirmar su fría y amarga verdad, que todos, absolutamente todos, tenían un precio. Cuando finalmente abrió los ojos, sus pupilas, acostumbradas a la penumbra, se ajustaron con la misma eficiencia de un sensor óptico. Su mirada se dirigió directamente al centro del escritorio de caoba. Y allí, en lugar del vacío esperado o la desordenada prisa de un robo, encontró algo inesperado. Los fajos de billetes, que horas antes había dispuesto en pulcras pilas, ya no estaban en su formación original. Habían sido movidos, reorganizados, con una deliberada, casi artística intención. No eran pilas, eran curvas. No era un montón de papel, era una forma, un corazón. Marcelo parpadeó, incrédulo. El dinero, el símbolo más crudo de poder y corrupción en su mundo, había sido transformado por manos desconocidas en la silueta más elemental del afecto. Era una composición imperfecta, sí, quizá un poco torpe, pero inequívocamente un corazón, delineado con los mismos billetes que él había usado como prueba de la depravación humana. Una pequeña nota, doblada por la mitad, descansaba en el centro de esta improvisada obra de arte monetaria. Su mano, acostumbrada a firmar contratos millonarios y sentencias corporativas, se extendió con una lentitud que no le era propia. Sus dedos rozaron el papel, sintiendo la textura del folio de impresora. Lo abrió. La caligrafía era pulcra, redonda, contrastando agudamente con la dura realidad de su mundo. Este corazón no compra sonrisas, señor Villamar, pero quizá las inspira. Ahora, sonría, un poco, aunque sea. La voz interna de Marcelo, usualmente un eco monocorde de lógica y cinismo, se detuvo en seco. Su respiración se volvió imperceptible. ¿Sonreír? ¿Él? El hombre que había construido un imperio sobre la desconfianza y el silencio, el empresario de hielo, recibiendo una orden de sonreír de su nueva empleada de hogar. La audacia de Isabela Rivas era cuanto menos impactante. La prueba, que había ideado con minuciosa crueldad para reafirmar su visión del mundo, se había revertido de la forma más inesperada. No hubo furia, ni la confirmación de su escepticismo, solo una profunda, incomprensible pausa. La traición que lo había convertido en quien era, que había cementado su coraza helada, por un instante pareció menos sólida. Un diminuto e imperceptible temblor recorrió su pecho, una sensación extraña y casi alienígena que se extendía desde el centro de su esternón. No era dolor, tampoco alegría, sino algo parecido a un minúsculo deshielo. Una grieta invisible, fina como un cabello, se formaba en la gruesa capa de hielo que cubría su corazón. Sus ojos, fríos como témpanos, se fijaron en el corazón de billetes, luego en la nota. La orden era absurda, pero la intencionalidad detrás de ella, ¿qué buscaba Isabela? ¿Qué clase de persona, al ver una fortuna desatendida, no solo no la roba, sino que la transforma en un gesto tan ingenuo? Marcelo se incorporó lentamente. El sol ya era más brillante, iluminando el despacho con una luz más clara. El corazón de billetes parecía irradiar una calidez extraña, irreal. Y en su rostro, tensado por años de dolor y desconfianza, algo se relajó, casi de forma imperceptible. No fue una sonrisa, no, pero el ceño, habitualmente fruncido, se suavizó apenas. Fue el primer indicio, la primera pequeña mella en su armadura, el comienzo de una curiosidad que prometía ser más peligrosa que cualquier robo. Isabela Rivas había dejado su marca, y Marcelo, el inquebrantable Villamar, empezaba a sentir el goteo de un deshielo que no creyó posible. La gran mansión de Marcelo Villamar, un bastión de cristal y acero anclado en la opulencia de Mónaco, había sido hasta entonces un santuario del silencio.
Cada paso resonaba con una frialdad matemática. Cada rayo de sol se filtraba con una precisión casi gélida. Era un lugar donde la ausencia de vida se palpaba en el aire inerte, en los pasillos inmaculados que parecían gritar por una voz, una risa, un eco que no fuera el de la soledad. Marcelo, el empresario de hielo, se había mimetizado con su entorno, su propia existencia, una extensión de esa quietud implacable. Pero con la llegada de Isabela Rivas, una empleada de hogar con la fuerza de un vendaval primaveral, el aire comenzó a vibrar. No fue una transformación abrupta, sino una disolución gradual del gélido hechizo. Empezó con sonidos sutiles, casi imperceptibles al principio, el murmullo de una melodía tarareada mientras limpiaba los ventanales con un vigor insospechado, permitiendo que la luz del Mediterráneo inundara cada rincón, no solo para iluminar, sino para calentar. El tintineo de las tazas de porcelana, antes dispuestas con una parsimonia monacal, ahora chocaban suavemente en el fregadero con el ritmo de una tarea alegremente asumida. Isabela no solo limpiaba, habitaba el espacio. Sus pasos no eran los de un fantasma que se movía entre sombras, sino los de alguien que reclamaba su lugar en el mundo, llenando los silencios con la música de su presencia. Las flores frescas comenzaron a aparecer en jarrones antes vacíos, sus colores vibrantes inyectando vida donde solo había monocromía. El aroma a café recién molido, a pan tostado y ocasionalmente a alguna especia exótica de su cocina casera sustituyó el estéril olor a limpio. La mansión, que antes olía a abandono, ahora comenzaba a respirar un perfume de hogar, de vida en ebullición. Era su sinfonía de la alegría, una orquestación sutil de lo cotidiano que poco a poco desmantelaba la fortaleza de hielo. Entre los tesoros ocultos de la casa, o quizás los olvidados, Isabela descubrió un objeto que capturó su atención de manera especial, un viejo reloj de péndulo, de madera noble oscurecida por el tiempo, arrumbado en un polvoriento rincón del estudio. Su cristal estaba opaco, sus manecillas inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido para él hacía décadas. Para Marcelo, ese reloj era un mudo testigo de su infancia, un objeto que le recordaba una época perdida, antes de que las traiciones y el desengaño lo convirtieron en el hombre que era. Lo había guardado, sí, pero no con la intención de repararlo, sino como una reliquia inerte de un pasado irrecuperable. Isabela, con la curiosidad de una niña y la tenacidad de un artesano, no pudo evitar sentirse atraída por el reloj. No veía un trasto viejo, sino un corazón silente esperando volver a latir. Con sus manos hábiles y pacientes, comenzó a desarmarlo con una delicadeza asombrosa. Pieza a pieza, examinó los engranajes oxidados, los resortes atascados, el péndulo inmóvil. Pasaba horas, en sus momentos libres, sentada en el suelo del estudio, con lupas y pequeñas herramientas, inmersa en la compleja mecánica, su ceño fruncido en concentración. Marcelo, desde la distancia de su despacho, la observaba. Una figura diminuta frente a la imponente maquinaria del tiempo, con una determinación que él creía haber olvidado. Y un día, la mansión, acostumbrada al silencio de siglos, se vio sacudida por un sonido. Un tic-tac rítmico, suave al principio, luego más firme, que reverberaba por los pasillos. Isabela había logrado lo impensable. El viejo reloj de la infancia de Marcelo, un ancla al pasado, había vuelto a la vida. Su péndulo oscilaba con una gracia recuperada. Sus manecillas avanzaban inexorables, marcando no solo las horas, sino el inicio de una nueva era en la mansión Villamar. Para Marcelo, el sonido del reloj no era solo el de un mecanismo reparado, era el eco de un tiempo que contra todo pronóstico tal vez no estaba tan perdido. Era la promesa de que incluso lo más roto podía ser restaurado, y que la vida, al igual que las manecillas de un reloj, siempre encontraba la forma de seguir adelante. La sinfonía de la alegría había encontrado su metrónomo. El sol de Mónaco, que antes solo iluminaba la fría fachada de cristal del Imperio Villamar, ahora comenzaba a reflejar destellos de algo diferente. El empresario de hielo, como le conocían, ya no era una estatua inamovible. Pequeñas grietas, casi imperceptibles al principio, empezaban a formarse en su gélida armadura, y no pasaron desapercibidas.
La risa de Isabela, la melodía de su presencia, se había infiltrado en los rincones más oscuros de la mansión y también, de forma preocupante para algunos, en el despacho de Marcelo. La sala de juntas, un altar al poder y la estrategia, bullía con un murmullo de preocupación. Las pantallas proyectaban gráficos impecables, pero las miradas de los directivos se posaban en algo más intangible. Monsieur Dubois, con su impecable traje de raya diplomática y una mirada de acero, fue el primero en romper el silencio tenso que se había instalado en la mesa de caoba maciza. Caballeros y damas, permítanme ser directo. Los rumores, la distracción, es inaceptable. Nuestra marca se cimenta en la solidez, la implacabilidad de su CEO, Monsieur Villavar. ¿Qué mensaje enviamos al mercado con esta humanización repentina? Los números son importantes, sí, pero la percepción lo es aún más, espetó Dubois, su voz resonando con una autoridad innegable. Madame Valery, la directora financiera, una mujer de números fríos y certezas calculadas, asintió con una expresión grave. Los mercados odian la incertidumbre, Dubois, y la prensa ya está oliendo sangre. He visto fotografías, reportajes velados. Marcelo Villamar, ¿el hielo se derrite? Eso no es un titular que impulse el valor de las acciones. No es una imagen de poder. Sugiero que se tomen medidas inmediatas para controlar esta narrativa. Marcelo, sentado a la cabecera de la mesa, sentía la punzada de cada palabra. No por su validez corporativa, sino por el velado ataque a lo que apenas comenzaba a valorar. El corazón que Isabela le había regalado, formado con billetes, ahora era un blanco visible. ¿Debilidad? ¿Así llamáis a la risa? ¿Así llamáis a sentir algo más que el frío hormigueo del dinero en las venas? Pensó, mientras su mandíbula se tensaba apenas perceptiblemente. El señor Tanaka, un inversor estratégico con intereses diversificados, se aclaró la garganta, su tono más conciliador, pero no menos firme. Comprendo la perspectiva emocional, si me permiten usar esa palabra en este foro. Pero, Monsieur Villamar, la reputación es un activo intangible, una empleada doméstica. Con todo respeto, la discreción es clave. ¿Podría esto comprometer información sensible? ¿La seguridad de la empresa? Los clientes de alto perfil valoran la estabilidad por encima de todo. Las palabras caían como pequeñas cuchillas de hielo, cada una intentando perforar la burbuja de la felicidad recién encontrada de Marcelo. No se trataba solo de proteger la empresa, se trataba de preservar la imagen de un CEO intocable, un titán sin fisuras. La Junta no entendía o no quería entender que el hielo de Marcelo se había formado tras una traición. Ahora, el calor de Isabela era visto como una nueva y quizás más peligrosa vulnerabilidad. Mientras tanto, fuera de los muros de la sede de Villamar, los engranajes de la prensa comenzaban a girar con voracidad. Un paparazzi logró captar una imagen borrosa de Isabela saliendo de la mansión, sonriendo con la luz del atardecer dorando su cabello. La foto, combinada con el inusual buen humor de Marcelo en una reciente conferencia de prensa, fue suficiente para encender la mecha. Los titulares, primero sutiles, luego más directos, empezaron a insinuar una relación inapropiada, un escándalo en ciernes que amenazaba con devorar al intocable empresario. El correo electrónico de Dubois a Marcelo era inequívoco. La situación es insostenible. Esta mujer es un lastre para su imagen y para la compañía. Debe tomar medidas, Monsieur Villamar, y rápido. La sombra de la Junta se alargaba, proyectándose sobre cada sonrisa de Isabela, cada risa que resonaba en la mansión. Querían la vuelta del empresario de hielo. No querían que el CEO se humanizara, querían un autómata eficiente, una máquina de hacer dinero. La alegría que Isabela había traído, la verdadera riqueza de la que hablaba la nota junto al corazón de billetes, era vista por ellos como una moneda falsa, una debilidad inadmisible. Marcelo se encontraba en una encrucijada, presionado por un mundo que valoraba los ceros más que la vida, mientras intentaba proteger un paraíso que apenas comenzaba a florecer bajo la risa y el cariño de una mujer que no conocía el significado de la palabra imposible.
La frágil burbuja de calidez y luz que Isabela había insuflado en la mansión de Mónaco no tardó en ser perforada por las gélidas flechas de la opinión pública. Lo que comenzó como un murmullo distante, un comentario velado en galas benéficas y reuniones exclusivas, pronto se transformó en un estruendo ensordecedor. La prensa, siempre hambrienta de escándalos que unieran el poder y la intriga, fijó sus ojos en el inusual cambio de Marcelo Villamar, el empresario de hielo. Los titulares comenzaron a proliferar como hongos después de la lluvia. El corazón de hielo de Mónaco, derretido por una cenicienta. Marcelo Villamar, distraído por un amor prohibido. Deseo implacable a domado por la criada, el giro inesperado de Villamar. Las fotografías, tomadas a hurtadillas o deliberadamente filtradas, mostraban a Isabela en su uniforme de trabajo o a veces simplemente entrando y saliendo de la mansión. Se la retrataba como una arribista, una calculadamente ingenua que había sabido explotar la vulnerabilidad de un hombre poderoso. La ironía era cruel. El mismo corazón que ella había empezado a sanar era ahora el blanco de las más viles especulaciones. Dentro de los sagrados pasillos de Villamar Holdings, el ambiente se tornaba igualmente denso. La junta directiva, un concilio de lobos vestidos de seda, no tardó en ver en Isabela no solo una distracción para su CEO, sino una amenaza directa a la estabilidad de la compañía. Las acciones de la empresa, antes tan sólidas como las rocas de la Riviera, comenzaron a fluctuar de manera preocupante. El veterano vicepresidente, Antoine Dubois, con sus ojos astutos y su sonrisa apenas disimulada, lideraba la facción que exigía respuestas. Marcelo, la reputación es el ancla de este imperio, murmuraba en reuniones privadas con la intención de que sus palabras llegaran a oídos de todos. Y la tuya, junto con la de la empresa, está siendo erosionada por estas distracciones. Otros miembros de la Junta, más jóvenes y ambiciosos, veían en esta crisis una oportunidad para ascender, para tomar las riendas de un Marcelo aparentemente vulnerable. Isabela, ajena a las complejidades del mercado de valores, pero no sorda a los susurros de los empleados ni ciega a las miradas despectivas, comenzaba a sentir el peso de esta nueva realidad. Los periódicos, antes solo un adorno en las mesas del desayuno, se habían convertido en un espejo distorsionado de su vida. Su alegría innata, su optimismo inquebrantable, empezaban a mostrar grietas bajo la constante presión. ¿Había cometido un error al creer que podía traer algo bueno a este mundo? ¿Estaba poniendo en peligro a Marcelo y todo lo que él había construido? Marcelo, por su parte, observaba con una frialdad calculada el asedio mediático y la creciente hostilidad de su propia junta. La rabia, un sentimiento que creía desterrado, resurgió con una fuerza inesperada, no por sí mismo, sino por Isabela. Ver su nombre arrastrado por el fango, su inocencia manchada por la calumnia, encendió una chispa defensiva que no recordaba poseer. El hombre, que una vez había creído que el dinero y el poder eran las únicas herramientas para controlar su mundo, se daba cuenta ahora de que la vulnerabilidad que Isabel había despertado en él era su mayor fortaleza, pero también su más peligrosa debilidad. El imperio Villamar, construido sobre los cimientos de su implacable voluntad, se tambalaba no por un fallo financiero, sino por la humanidad que una mujer sencilla había osado devolverle. La partida había comenzado, y Marcelo debía idear una estrategia, no solo para proteger su legado, sino, y más importante aún, para salvaguardar la risa y la luz que Isabela había traído a su solitaria existencia. El murmullo comenzó como un zumbido distante, una vibración imperceptible en los cimientos de su inquebrantable imperio. Pero pronto, ese zumbido se transformó en un clamor, amplificado por la prensa sensacionalista y los pasillos susurrantes de la junta directiva. Isabela, su nombre, antes una melodía alegre en la fría mansión, ahora era un grito de guerra, una mancha en la impecable reputación del empresario de hielo. Marcelo, acostumbrado a las batallas financieras y a los golpes bajos del mercado, se encontró en un terreno desconocido. Los ataques contra Isabela no eran sobre números o acciones, eran ataques personales, viles calumnias que la pintaban como una intrusa, una manipuladora, una simple empleada buscando aprovecharse de la fortuna del solitario Villamar. Su sangre helada, tan útil en la sala de juntas, ahora hervía con una ira que apenas podía contener. ¿Cómo se atrevían a hablar de ella así?
¿Cómo osaban juzgar la luz que había traído a su oscuridad? Recordó el despacho, la trampa cuidadosamente tendida, fajos de billetes, una fortuna al alcance de la mano, y luego ese corazón. Un corazón de dinero, sí, pero forjado con una inocencia y una rebeldía que habían perforado su coraza de años. «Oblígate a sonreír», decía la nota, y él lo había hecho, no por obligación, sino por la pura y simple sorpresa, por la irrupción de una humanidad que creía perdida para siempre. Los recuerdos se agolpaban, la risa cristalina de Isabela resonando en los vastos salones, el aroma a café recién hecho mezclándose con el recuerdo de un hogar, el tic-tac rítmico del viejo reloj de su infancia, reparado con la misma paciencia y cariño con que ella había comenzado a reparar su propia alma. Isabela no había robado su dinero, había robado su soledad, y ahora estaban intentando robársela a él. Las llamadas de sus consejeros eran incesantes. «Marcelo, la imagen de la empresa está en juego. Este escándalo personal podría afectar nuestras cotizaciones. Quizá sería prudente distanciarse». Las palabras cuidadosamente elegidas escondían la misma sugerencia velada. «Deshazte de ella. Vuelve a ser el Marcelo de antes, el intocable, el implacable, el solitario». Pero el Marcelo de antes ya no existía del todo. Una grieta se había abierto en el hielo y por ella brotaba un torrente de sentimientos que lo abrumaban. Durante años había creído que el poder y la riqueza eran su única defensa contra la vulnerabilidad. La traición del pasado le había enseñado a desconfiar, a erigir muros infranqueables. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, temía perder algo que no podía cuantificar en ceros: la risa, la vitalidad, la conexión genuina que Isabela le había regalado. Miró por la ventana de su ático en Mónaco, la ciudad de la opulencia y las apariencias extendiéndose bajo él. ¿Podría permitirse ser humano, ser vulnerable, por una empleada del hogar? Su mente calculadora le decía que no. Su instinto de supervivencia, forjado en años de crueles negocios, gritaba que la abandonara para proteger su imperio. Pero su corazón, ese órgano que Isabela había comenzado a descongelar, le susurraba una verdad diferente. Esta vez, la verdadera riqueza no era el poder, sino la risa que ella había traído a su hogar. Un escalofrío recorrió su espalda, pero esta vez no era de frío, era la determinación. Dejar que la atacaran era traicionarla, y traicionarla era traicionarse a sí mismo, a la persona que Isabela le había ayudado a redescubrir. No permitiría que la destruyeran. Su imperio podría tambalearse, su reputación podría mancharse, pero no volvería a ser el empresario de hielo, si eso significaba perder la calidez de Isabela. El viejo Marcelo se habría encogido, se habría protegido, pero este nuevo Marcelo, aunque aún lo negase en voz alta, estaba dispuesto a luchar. No solo por ella, sino por la posibilidad de una vida que, por primera vez en mucho tiempo, valía la pena vivir. La batalla por Isabela había comenzado, y él, el hombre que no confiaba en nadie, iba a defenderla con todo lo que tenía. La prensa rugía, un coro furioso de tinta y píxeles, pintando a Marcelo Villamar no como el gélido estratega de siempre, sino como un hombre vulnerable manipulado por una empleada. Los titulares se abalanzaban sobre Isabela, desenterrando su pasado humilde, distorsionando su alegría en descaro y su bondad en astucia. La junta directiva, por su parte, le exigía una explicación, una retractación, la solución a este bochorno que amenazaba la imagen intocable de la corporación Villamar. El hielo que Marcelo había tardado décadas en construir, aquel muro impenetrable, se resquebrajaba bajo el asedio, pero esta vez el dolor no era por una traición financiera, sino por la posibilidad de perder algo mucho más frágil y valioso. Regresó a la mansión esa noche, no al santuario de silencio que había sido su hogar, sino a un lugar vibrante. El aroma de jazmín y algo de la cocina, quizás el estofado que Isabela insistía en preparar, flotaba en el aire.
El silencio opresivo había sido reemplazado por el suave tic-tac de su viejo reloj de péndulo, ahora reparado y colocado con orgullo en el salón principal. Su melodía rítmica, un eco de su infancia, le recordaba que el tiempo no solo avanza, sino que también cura y transforma. Isabela no estaba visible, pero su esencia impregnaba cada rincón. Las flores frescas en jarrones inesperados, los libros desempolvados y abiertos en páginas interesantes, la forma en que la luz del sol se filtraba diferente por las ventanas, ahora limpias y brillantes. Ya no era un museo de lujo, sino un hogar. Un suspiro le escapó a Marcelo, un sonido que rara vez emitía, cargado de una mezcla de agotamiento y algo parecido a la nostalgia por una vida que nunca supo que podía tener. Sus ojos se posaron en su despacho, el lugar donde la prueba había comenzado, donde el dinero había sido una trampa. Allí, sobre su escritorio de caoba, no había fajos de billetes, sino un pequeño origami, una grulla de papel de un color vibrante, dejada por Isabela con una nota sencilla. «Hoy hay menos nubes, ¿verdad, Marcelo?». La pregunta, tan simple y personal, lo golpeó con la fuerza de una revelación. ¿Nubes de qué? ¿De desconfianza? ¿De amargura? ¿De la soledad autoimpuesta que había gobernado su existencia? Nubes que Isabela había disipado con su inquebrantable luz. Recordó el corazón de billetes, un gesto tan ajeno a su mundo de ceros y balances. El absurdo de usar el dinero para formar una declaración de afecto, para forzarle una sonrisa. Aquella sonrisa, la primera genuina en años, había sido el verdadero terremoto. No fue el dinero lo que lo había conmovido, sino la intención, el atrevimiento, la pura e inocente bondad de una mujer que veía más allá de su fortuna, más allá de su fachada de hielo. Las palabras de la Junta y los gritos de la prensa se diluían hasta desaparecer. De repente, el poder, la riqueza, la reputación inmaculada que tanto había defendido parecían vacíos. ¿De qué le servían millones si su hogar era un sepulcro? ¿De qué servía ser el empresario de hielo si eso significaba un alma congelada y una vida desprovista de calor? Isabela, con su risa contagiosa, su espíritu indomable y su capacidad para ver la humanidad donde otros solo veían poder, había encendido una chispa que él creía extinta para siempre. Fue entonces cuando lo entendió. La verdadera riqueza no se contaba en el saldo de su cuenta bancaria ni en el valor de sus acciones. Se contaba en el cálido tic-tac del reloj de su infancia, en el aroma del jazmín que ahora adornaba su salón, en la sutil presencia de una grulla de origami sobre su escritorio, en la promesa de una sonrisa compartida y la dulzura de una compañía inesperada. Se contaba en el eco de la risa de Isabela que aún resonaba en los pasillos, llenando el vacío que antes había reinado. Marcelo se irguió, el puño apretado, no en señal de rabia, sino de resolución. No protegería su imagen, protegería lo que realmente importaba, la única riqueza que había logrado adquirir sin la necesidad de un solo euro. La próxima reunión de la Junta, las entrevistas con la prensa, serían diferentes. Ya no defendería una corporación, sino un valor. El empresario de hielo había encontrado su fuego y estaba dispuesto a quemar cualquier muro que se interpusiera entre él y la alegría que Isabela había traído a su vida. Fue entonces cuando lo entendió. La verdadera riqueza no se contaba en el saldo de su cuenta bancaria ni en el valor de sus acciones. Se contaba en el cálido tic-tac del reloj de su infancia, en el aroma del jazmín que ahora adornaba su salón, en la sutil presencia de una grulla de origami sobre su escritorio, en la promesa de una sonrisa compartida y la dulzura de una compañía inesperada. Se contaba en el eco de la risa de Isabela que aún resonaba en los pasillos, llenando el vacío que antes había reinado. Marcelo se irguió, el puño apretado, no en señal de rabia, sino de resolución. No protegería su imagen, protegería lo que realmente importaba, la única riqueza que había logrado adquirir sin la necesidad de un solo euro. La próxima reunión de la Junta, las entrevistas con la prensa, serían diferentes. Ya no defendería una corporación, sino un valor. El empresario de hielo había encontrado su fuego y estaba dispuesto a quemar cualquier muro que se interpusiera entre él y la alegría que Isabela había traído a su vida.
Era hora de que el mundo conociera al verdadero Marcelo Villamar, un hombre que finalmente había aprendido a contar su fortuna con el corazón. El aire en el opulento boardroom de Villamar Industries estaba cargado, más denso que nunca. Los rostros serios de la junta directiva, endurecidos por años de decisiones calculadas y fríos balances, miraban a Marcelo. Al otro lado de la larga mesa de caoba, los flashes de las cámaras de prensa parpadeaban sin cesar, sus lentes ávidas de la caída de El empresario de hielo. La expectativa era palpable. Marcelo, el intocable CEO, sería forzado a rendir cuentas por su excéntrico comportamiento y, peor aún, por su incomprensible apego a una simple empleada de hogar. Pero aquel día, el hombre que se puso de pie ante ellos no era el Marcelo Villamar que conocían. No había ni rastro de la gélida indiferencia que antes lo caracterizaba. Su mirada, aunque firme, irradiaba una calidez inusual. «Caballeros, señoras», comenzó, su voz resonando con una claridad sorprendente. «He escuchado sus preocupaciones, sus murmullos sobre la reputación de esta empresa, sobre mi propia cordura. Me acusan de haberme ablandado, de haber sucumbido a la influencia de una empleada». Hizo una pausa dramática, permitiendo que las palabras calaran hondo. Luego, con una determinación que dejó a todos en silencio, continuó. «Permítanme corregirlos. No me he ablandado, me he vuelto humano. Isabela Rivas no ha mermado mi juicio, lo ha iluminado. Ella me mostró que la verdadera fortaleza no reside en la acumulación de ceros en una cuenta bancaria, sino en la riqueza de un corazón que sabe amar y ser amado. Me enseñó que el silencio de esta mansión, de esta vida que yo consideraba exitosa, era en realidad un eco vacío. Ella trajo la risa, la música, la vida misma». La sala se quedó en un silencio atónito. La prensa, acostumbrada a declaraciones concisas y evasivas, se encontró con una confesión tan honesta como inesperada. «Esta empresa», Marcelo siguió, alzando ligeramente la voz, «ha sido mi legado, sí, pero un legado sin alma es solo un edificio de cristal. Desde hoy, Villamar Industries no solo buscará la prosperidad económica, sino también la prosperidad humana. Apoyaremos proyectos comunitarios, invertiremos en el bienestar de nuestros empleados y celebraremos la innovación que surge de la alegría, no solo de la necesidad». Se giró hacia las cámaras, su postura desafiante, pero serena. «Y para aquellos que se atreven a dudar de la integridad de Isabela o de la mía, les digo, mi vida ya no es solo números. Es el sonido de su risa llenando los pasillos. Es el tic-tac reparado de un reloj que una vez creí irrecuperable. Es el calor de un hogar que ella convirtió en mi refugio. Si esto me hace débil, entonces me enorgullece serlo. Isabela Rivas no es un escándalo, es mi salvación, y la defenderé con todo lo que soy». El impacto de sus palabras fue innegable. La noticia de la transformación de El empresario de hielo se extendió como la pólvora, no como un rumor vergonzoso, sino como una historia inspiradora. La prensa, al principio cínica, se vio obligada a reportar la verdad de un hombre que había encontrado un nuevo propósito. Mientras tanto, en la mansión de Mónaco, el cambio era aún más profundo. Las imponentes paredes que antes reflejaban un frío silencio, ahora resonaban con una sinfonía de vida. El olor a flores frescas se mezclaba con el aroma de la cocina de Isabela. El viejo reloj de pie, el mismo que marcó la infancia solitaria de Marcelo, ahora emitía un tic-tac rítmico y constante, un pulso reconfortante en el corazón de la casa. Los ventanales, antes un velo entre Marcelo y el mundo, ahora invitaban al sol a bailar sobre los suelos de mármol. Marcelo ya no era una sombra en su propia casa. Lo encontraban en el jardín riendo con Isabela mientras regaban las plantas, o sentado a la mesa del desayuno compartiendo anécdotas en lugar de solo leer los titulares económicos. La soledad, esa compañera constante de tantos años, había sido desterrada, reemplazada por la dulce compañía, el debate animado y la promesa de un futuro compartido.
Un atardecer, mientras el cielo de Mónaco se teñía de oro y lavanda, Marcelo e Isabela se encontraban en el balcón principal. Él tomó su mano, sus dedos entrelazados ya sin rastro de la frialdad que una vez lo consumió. «Gracias», susurró, su voz cargada de una emoción que nunca pensó sentir. «Gracias por mostrarme que la verdadera riqueza no se cuenta en ceros, sino en la risa que has traído a mi hogar. Gracias por darme un nuevo amanecer». Isabela sonrió, su alegría pura y contagiosa, reflejándose en los ojos de Marcelo. La mansión, el hogar, sus vidas, todo había sido descongelado por el calor de un corazón formado con billetes, y ahora latía al unísono, anunciando un nuevo y vibrante capítulo para Marcelo Villamar y su alma gemela.